En este caso, la vivienda que tiene una única referencia catastral. Es importante que tengáis en cuenta esto porque puede surgir dudas en cuanto a si una vivienda unifamiliar puede tener un local debajo o no, pero en este caso, para considerarlo como vivienda unifamiliar y que pueda acogerse a estas ayudas, tiene que tener una referencia catastral única, no tiene que tener división horizontal, por lo tanto tiene que ser una única vivienda en lo que es todo el bloque. En cuanto a las líneas de actuación, en estas ayudas se han dividido en tres líneas. La línea uno que es la rehabilitación en envolvente de edificios de uso residencial colectivo. La línea 2 que es la incorporación de energías renovables en edificios de uso residencial colectivo. Dentro de la línea 2 tenemos tres sublíneas. La 2.1, que es las instalaciones térmicas por sistema de biomasa. La línea 2.2, que es instalaciones térmicas por aerotermia o geotermia. Y la línea 2.3, que son instalaciones de energía solar, fotovoltaica, térmica o solar híbrida. Y por último tenemos la línea 3, perdón, que es la rehabilitación integral de edificios de uso residencial colectivo y viviendas unifamiliares. En este caso, para que os deis cuenta, digamos que la vivienda unifamiliar solamente puede acogerse a la línea 3, no puede acogerse ni a la línea 1 ni a la línea 2. En cambio, los edificios plurifamiliares sí pueden acogerse a cualquiera de las tres líneas. Eh, En principio, lo que se persigue sobre todo con la línea 3 es conseguir, por los requisitos que piden, son edificios de consumo energético mínimo. Estas tres líneas se pueden, digamos, pedir la subvención de una manera aislada o de una manera integrada. Es decir, podemos solicitar la ayuda bien por la línea 1, pues si hemos actuado sobre nuestra envolvente, o bien por la línea 2, si hemos actuado sobre las instalaciones, o bien por la línea 3 porque cumplimos requisitos para ese tipo de actuación, o bien son viviendas unifamiliares. Pero si hacemos actuaciones en varias líneas, podemos solicitar la ayuda de actuación por actuación integrada. Lo principal de este tipo de ayudas por actuación integrada es que siempre tiene que estar la línea 1, digamos, dentro de esa actuación, ¿vale? Siempre va a ser la línea 1 junto con una combinación de una o varias actuaciones de la línea 2. Es decir, podemos combinar la línea 1 con la 2.1, la línea 1 con la 2.2 o la línea 1 con las 2.2 y la 2.3, por ejemplo, pero nunca con la línea 3. La línea 3 no se puede combinar con ninguna de las actuaciones anteriores. También comentaros, y esto lo desarrollará mi compañero más adelante, que además de los requisitos que se necesitan para poder, digamos, cumplir con lo que nos piden con la actuación de manera individual de cada una de las líneas, si vamos a solicitar una ayuda por una actuación integrada, combinando la línea 1 con alguna de la línea 2, nos van a exigir unos requisitos adicionales. ¿Vale? Esos requisitos adicionales que son, aparte de los requisitos por la línea, digamos, individual, la línea única, pues hay que cumplirlos igualmente. Y además hay que justificarlo de forma aislada. Es decir, tenemos que justificar que cumplimos por la línea 1 de manera aislada, por la línea 1 de manera, bueno, por la línea 2 también de manera aislada, y si necesitamos requisitos adicionales que nos lo van a pedir para si lo podemos hacer de manera integrada con la línea 1, pues eh, tenemos que justificar también esos requisitos adicionales de manera aislada. Es decir, no se justifica inicialmente en conjunto la combinación de las líneas. Siempre hay que hacerlo de manera individual y todo ello con el soporte de los certificados de eficiencia energética. Bueno, voy a pasar a continuación a mi compañero Miguel Ángel, que él va a empezar a desarrollar lo que es cada una de las líneas de actuación y la cuantía de las ayudas. Gracias. Bueno, vamos a intentar aclarar o dejarlo lo más claro posible el tema de las actuaciones integradas. En este gráfico, la idea de las actuaciones integradas es que siempre tiene que estar la línea 1, irá integrada con una o varias sublíneas de la línea 2 y además hay que justificar cada línea por separado, justificar los requisitos de cada una de las líneas y justificarlas por separado, sin tener en consideración las actuaciones de la otra línea que forma la actuación integrada. En este gráfico, por ejemplo, bueno, sería una actuación integrada con actuaciones de línea 1. Debemos cumplir los requisitos de la línea 1 y debemos justificar aisladamente, mediante un certificado de eficiencia energética, las actuaciones o las obras que hemos hecho en esta línea 1, sin tener en consideración las instalaciones que vamos a instalar en la sublínea 2.
formando parte de la actuación integrada, tendremos una sublínea de la línea 2, debemos cumplir los requisitos de esa sublínea, los requisitos concretos que ahora veremos más adelante, y debemos justificar aisladamente, sin tener en consideración las obras de la línea 1, aisladamente de la línea 2, debemos justificar esos requisitos, mediante también un certificado de eficiencia energética. Si os parece, vamos a pasar a lo que son a describir cada una de las líneas, sus requisitos específicos, sus cuantías, etcétera, y luego volveremos brevemente otra vez al tema este de las actuaciones integradas para que quede lo más claro posible. Bueno, entrando en lo que son las líneas, la línea 1 se refiere a actuaciones de rehabilitación en la envolvente térmica de edificios de uso residencial colectivo. Los requisitos generales son los que ya ha descrito antes Juan. En cada una de las líneas, bueno, vamos a dejarlo aquí como recordatorio. Vuelvo a recordarlo como antes, edificios de uso residencial colectivo, no viviendas unifamiliares en este caso, construidos antes de 2006. Las actuaciones deben comenzar con posterioridad a la presentación de la solicitud. La inversión mínima debe ser igual o superior a 200.000 euros y al menos el 50% de la superficie sobrerasante debe estar destinada a uso residencial. En este caso, en cuanto a los requisitos específicos de la línea 1, en todas las líneas vais a ver que vamos a diferenciar entre actuación única, de línea única y actuación integrada. Es decir, cuando en un caso, por ejemplo, en un proyecto solamente vamos a hacer esta línea 1, actuación sobreenvolvente, no vamos a hacer ninguna otra cosa, el requisito que hay que cumplir es una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 40%. Ese es el requisito que hay que cumplir para la línea 1 cuando va solamente la línea 1. Si es una actuación integrada, en este caso no hay requisitos adicionales, con lo cual, cumpliendo este requisito del consumo de energía primaria no renovable, sería suficiente también para pedir actuación integrada. El plazo de finalización de las obras será de 18 meses desde la notificación de la concesión, no desde que solicitamos la ayuda, sino desde que nos notifican la concesión de la misma. En caso de edificios de 40 o más viviendas, esos 18 meses de plazo de finalización de las obras se puede ampliar a 24 meses. ¿Vale? En cuanto a las cuantías de las ayudas, recordad que estamos hablando de edificios de uso colectivo, por lo tanto, estas cuantías son por vivienda. La orden en este caso se centra en el parámetro de consumo de energía primaria no renovable. Como recordáis, se está pidiendo mejorar o reducir ese consumo de energía primaria no renovable en al menos un 40%. En este caso, para saber las cuantías, si nuestra reducción está entre un 40 y un 50% de la situación inicial, la cuantía de ayuda será el 60% de los costes subvencionables, con una cuantía máxima de 10.500. Si conseguimos mejorar el consumo de energía primaria no renovable con nuestras actuaciones en la envolvente por encima del 50%, esa cuantía será del 70% de los costes subvencionables con un máximo de 13.500 euros por vivienda, siempre. En este caso se distingue entre situación de vulnerabilidad económica y en situación de no vulnerabilidad. La vulnerabilidad económica más adelante os explicamos cuando se está en esa situación, pero estamos hablando de familias que puedan tener menos ingresos, etcétera. En estos casos, las cuantías que obtenemos de las ayudas se mayoran pues en un 10% cuando estábamos hablando de los porcentajes de cuantía de la obra o también las cuantías máximas. Tampoco os quiero marear mucho con estas cifras, las tenéis aquí, la presentación luego se os pasará y bueno, de 10.500 sube a 12.650, de 13.500 sube a 16.875. Cuando esta línea 1 va a formar parte de una actuación integrada, es decir, haremos la línea 1 más una sublínea de la línea 2, una o varias sublíneas de la línea 2, estas cuantías se mayoran también, ¿vale? Y pasan del 60% al 70%, con 14.500 de cuantía máxima, etcétera. Bueno, estas cuantías, ya te digo, las tenéis aquí, están también en la orden, tampoco merece mucho la pena marear mucho con tanto número. Sí que tenemos en cada una de las líneas, vais a ver también aquí un pequeño recordatorio de que cuando estas obras que hagamos en las diferentes obras estén en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación, todas estas cuantías se aumentan en un 20%, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues es una forma de fomentar este tipo de obras en poblaciones pequeñas, ¿vale? Un poquito más adelante también hablaremos de cómo se calcula este 20%. Pasamos a la línea 2. La línea 2 se trata de incorporar energías renovables en edificios de uso residencial colectivo. Los requisitos generales son los que hemos hablado antes, recordar, construidos antes de 2006,
iniciar las obras con posterioridad a la presentación de la solicitud, inversión mínima de 200.000 euros, 50% de superficie sobre rasante con uso residencial. Y hay 3 sublíneas que son las que comentaba Juan: sublínea 2.1 de sistemas de biomasa, sublínea 2.2 aerotermia y geotermia, 2.3 instalaciones de sistema de energía solar. Vamos a verlas una por una, un poquito más en detalle. En este caso, en la sublínea 2.1 volvemos a diferenciar entre actuación única o actuación integrada. Es posible que algún proyecto que se pueda plantear sea simplemente, bueno, pues cambiar una caldera de un bloque centralizada o no centralizada por un sistema de biomasa. En este caso sería una actuación única, y los requisitos a cumplir son que, lógicamente, esa instalación de biomasa que se plantee pues tendrá que cumplir la normativa de aplicación propia de esa instalación. Pero no se están planteando requisitos de reducciones de consumo de energía primaria, etcétera. Solamente en el caso de que la actuación sea esta sublínea y ninguna más. Cuando es una actuación integrada, es decir, esta instalación de biomasa forma parte de una actuación integrada con la línea 1 o con otras de la sublínea 2, hay unos requisitos adicionales que comentábamos antes, que serían los siguientes. Es decir, hay que cumplir los requisitos de actuación única más una reducción del consumo de energía primaria no renovable igual o superior al 30% y una reducción de emisiones de CO2 igual o superior al 45%. Esto es para el caso de que hagamos esta sublínea o de que esta sublínea forme parte de una actuación integrada. Debemos cumplir también estos 2 requisitos. El plazo de finalización de las obras, en el caso de las sublíneas de la línea 2, las actuaciones tienen 12 meses desde la notificación, siempre son plazos desde notificación de la concesión de la ayuda, y si forma parte de una actuación integrada, esa duración de la obra será de 18 meses. En cuanto a cuantías, en este caso, en la línea 2 no se distingue entre situación de vulnerabilidad o no vulnerabilidad. Las cuantías son iguales para cualquier solicitante, esté en la situación que esté. En este caso, en la 2.1, tenemos que la orden se centra en el dato del rendimiento de instalación térmica. Si esa instalación térmica tiene un rendimiento inferior al 90%, la cuantía será del 60% de los costes subvencionables, con una cuantía máxima de 3.000 euros. 3.000 euros por vivienda. Estamos hablando siempre de que estas líneas son para bloques de viviendas de residencia colectivo. Si el rendimiento de instalación de biomasa que ponemos es superior al 90%, la actuación, el porcentaje de ayuda o la cantidad de ayuda que te dan es el 70% de los costes subvencionables, con un máximo de 3.500 euros. Si se trata de actuaciones integradas, estas cuantías se mayoran, pues pasan del 60 al 70, del 70 al 80 en los diferentes casos, con estas cuantías máximas que aparecen en el cuadro. Repito, estos cuadros os los vamos a pasar, la presentación la vais a tener disponible. El recordatorio de que en zonas escasamente pobladas y de riesgo de despoblación, estas ayudas se aumentan en un 20%, ¿vale? Tenerlo siempre en cuenta. La sublínea 2.2 se trata de instalaciones de aerotermia o geotermia. En cuanto a requisitos específicos, digamos, de esta sublínea, si solamente vamos a hacer ejecutar, digamos, esta sublínea sin ninguna más, el requisito debe ser que el sistema de aerotermia que nosotros incorporamos al edificio debe tener un coeficiente de eficiencia estacional, SCO en este caso, superior a 3, igual o superior a 3. Es el requisito que hay que cumplir. Si forma parte de una actuación integrada, deberá cumplir este requisito de eficiencia estacional, es decir, el requisito de actuación única, más conseguir, mediante esa implementación de esa instalación, una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos el 30%. ¿Vale? Esto solamente es cuando es actuación integrada. Los plazos de finalización de las obras son los que hemos comentado antes: 12 meses cuando es línea única, 18 meses si es actuación integrada, siempre después de la notificación. Y en cuanto a las cuantías, en este caso la orden se centra en la reducción del consumo de energía primaria no renovable, en función de cuánto conseguimos reducir este parámetro. Si lo reducimos por debajo del 50%, la cuantía será 60% de los costes subvencionables, con un máximo de 3.000 euros por vivienda, recordarlo. Y si es igual o superior al 50%, esa reducción del consumo de energía primaria, esta cuantía será del 70% de los costes subvencionables, con un máximo de 3.750. Fijaos que siempre cuando es actuación integrada las cuantías se aumentan. En este caso la cuantía máxima se aumenta a 4.000, el porcentaje se aumenta al 70%,
aquí se aumenta a 5.000 euros y el porcentaje se aumenta a 80%, ¿vale? Para el caso de reducciones por encima del 50%. Y el recordatorio de que en zonas escasamente pobladas esas cantidades aumentan en un 20%. Y en cuanto a la sublínea 2.3, instalaciones de sistemas de energía solar, fotovoltaica, térmica o solar híbrida, volvemos a distinguir entre actuación de línea única y actuación integrada. Cuando es una actuación única, de única línea, bueno, es importante, y esto es un matiz, un detalle importante, las instalaciones solares que pongamos, fotovoltaica, térmica o híbrida, deben destinarse al suministro directo de equipos de calefacción, refrigeración o agua caliente sanitaria que se instalen mediante la sublínea 2 o que ya existan en el edificio. Es decir, no se subvencionan obras de fotovoltaica, por ejemplo, para las zonas comunes del edificio, el ascensor, etcétera. Deben ser instalaciones solares vinculadas a los equipos de calefacción, refrigeración y ACS. ¿Vale? Repito, calefacción, refrigeración, ACS, una de dos, o que se han instalado mediante la sublínea 2.2 o que ya existen en el edificio. Y además, la potencia máxima subvencionable será de 3 kilovatios por vivienda. No se subvenciona por encima de ese valor. Si la actuación es integrada, debemos cumplir estos dos requisitos de actuación de línea única, más una potencia pico por vivienda de al menos 1 kilovatio por vivienda. ¿Vale? Estos son los requisitos que se deben cumplir en cuanto a, digamos, específicos de la sublínea 2.3. Los plazos de finalización son los que habíamos mencionado antes, 12 meses y 18 meses cuando es actuación integrada. Y en cuanto a las cuantías, la orden establece unas cuantías diferentes en función de un parámetro alfa. Este parámetro alfa, os dejo aquí un recordatorio, es el cociente entre el coste total de instalación por kilovatio de potencia pico instalada, con el IVA incluido, dividido por la producción total de energía en kilovatio hora año calculada conforme a lo establecido en la página web del PVGIS. Probablemente a muchos os suene esta página. Una vez que obtenemos este parámetro alfa, vemos su valor y en función de ese valor vamos a tener unas cuantías distintas, bueno, pues para cada uno de ellos, ¿no? 525 euros por kilovatio instalado, 700 euros por kilovatio. Si es actuación integrada, pues como en otras ocasiones, las cuantías se aumentan. Y nuevamente, las cuantías se aumentarán en un 20% en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. Como veis, digamos, la orden tiene cierta complejidad, cada una de sus líneas y bueno, conviene tener en mente pues, todos estos detalles. La línea 3, dejamos atrás la línea 1 y la línea 2, que pueden ir por separado cada una o en actuaciones integradas. Pasamos a la línea 3. La línea 3 siempre irá aparte, no se puede hacer una actuación integrada de línea 1 con línea 3 o de línea 2 con línea 3. La línea 3 siempre va aparte. Los requisitos generales son los que ya hemos mencionado antes, no me voy a parar en ellos. Y los requisitos específicos, digamos, de las actuaciones de la línea 3 son los siguientes. Se debe incluir en estas instalaciones o en estas actuaciones, bueno, en este caso sí me voy a parar aquí un segundito porque la línea 3 en los requisitos generales sí que se puede pedir para viviendas unifamiliares y la inversión mínima de 200.000 euros no es aplicable al caso de viviendas unifamiliares, ¿vale? Bueno, vuelvo al tema de los requisitos específicos de las actuaciones de la línea 3. Deben incluir un sistema de ventilación con un índice de recuperación de calor igual o superior al 70%, es decir, un rendimiento de ese equipo, de ese recuperador de calor, de al menos el 70% o superior. Esto siempre tiene que ir en todas las actuaciones de la línea 3, el sistema de ventilación, no es negociable. Y hay una reducción, o debe haber una reducción del consumo de energía primaria no renovable igual o superior al 60%. Es decir, estamos hablando ya de una actuación de cierta entidad, porque bueno, hay que reducir un 60% ese parámetro y no hay que perderlo de vista. Hay un tercer requisito que se centra principalmente en la mejora de la envolvente térmica, o tiene que ver con la envolvente térmica. Se plantean dos opciones, basta con cumplir una de las dos, ¿vale? La opción 1 sería cumplir o que los cerramientos de nuestro edificio, una vez hecha la rehabilitación, cumplan con estos valores máximos de transmitancia térmica en función de la zona climática de invierno.
bueno, pues para cada uno de los elementos de la envolvente térmica, cerramientos, de muros, cubiertas, suelos y huecos. Se establecen estos valores de transmitancia térmica. Habría que cumplir siempre con estos valores o podemos optar por cumplir la opción 2. Ya repito, una de las dos, con cumplir una de las dos es suficiente. La opción 2 sería obtener una calificación parcial de la demanda de calefacción y refrigeración con una letra B. B para calefacción, B para refrigeración. Conviene, os he puesto aquí un recordatorio, conviene no confundir estas letras, esta doble letra B, con la calificación energética obtenida del edificio. Esta letra se refiere a la calificación parcial de demanda de calefacción. Esto aparece en el punto 3 del anexo 2 del certificado de eficiencia energética, ¿vale? Os he puesto aquí un pantallazo de un certificado para que sepáis a qué nos estamos refiriendo, ¿vale? No es la letra del edificio, es la letra del parámetro de demanda, la letra de, digamos, de la calificación parcial de demanda de calefacción y refrigeración. Vale, pues cumpliendo los dos requisitos comentados antes, más uno de estos dos, estaríamos cumpliendo los requisitos específicos de la línea 3. Plazo de finalización de las obras, 18 meses. Esto es igual que la línea 1, 18 meses desde la notificación de la concesión. Se puede ampliar a 24 meses si se trata de, bueno, edificios de más de 40 viviendas o de 40 viviendas. Cuantías. En este caso, la orden se centra, como en otras ocasiones, en el parámetro de consumo de energía primaria no renovable. Recordad que teníamos que conseguir al menos un 60%. Bueno, si nos movemos en la horquilla entre ese 60% y un 75%, las cuantías se va a ir a un 60% de los costes subvencionables, ¿vale? Con una cuantía máxima de 33.600 euros. Si estamos por encima de ese 75% de mejora del parámetro de consumo de energía primaria no renovable, la cuantía es de 70% de los costes subvencionables con un máximo de 39.200 euros. Ojo, son precios, son costes, cuantías por vivienda. Si es una vivienda unifamiliar, pues bueno, pues para la vivienda unifamiliar. En este caso se recupera el tema de la situación de vulnerabilidad y cuando se trata de, bueno, hay situaciones de vulnerabilidad económica en alguna vivienda de un bloque de viviendas o en una vivienda unifamiliar, estas cuantías se aumentan a estos valores que aparecen en el cuadro. Y el recordatorio de que en zonas escasamente pobladas tendremos un 20% más o se amplían en un 20% estas cuantías. Bueno, os voy a hacer un recordatorio del tema, respiramos un poquito porque es bastante denso el tema. Os voy a hacer un recordatorio del tema de las actuaciones integradas con un pequeño gráfico, a ver si para que dejarlo un poco lo más claro posible, ¿vale? Esto es un ejemplo. Imaginemos un solicitante que va a hacer una actuación integrada que incluye obras de la línea 1 y las instalaciones previstas en la línea 2.2, en la sublínea 2.2. Tendremos una situación inicial de nuestro edificio donde tenemos un certificado de eficiencia energética inicial que además debe estar registrado, ¿vale? Planteamos nuestra actuación integrada, que en este caso está formada por unas actuaciones o unas obras de la línea 1. Debemos cumplir los requisitos específicos de la línea 1 con esas obras y justificar, es decir, elaborar un certificado de eficiencia energética solamente considerando las actuaciones de la línea 1. No se considerarán en este caso, para este certificado de eficiencia energética, no se considerarán las actuaciones de la sublínea 2.2, que es la otra que se va a hacer. Se elabora un certificado de eficiencia energética con esas actuaciones y se justifica que se cumplen los requisitos. Hemos dicho que era una actuación integrada con unas actuaciones de la sublínea 2.2. Debemos cumplir esos requisitos de la sublínea 2.2. Recordad que cuando es actuación integrada hay algunos requisitos extra, digamos, aparte de la actuación única, y se debe elaborar un certificado de eficiencia energética solamente considerando las actuaciones de la línea 2.2. No consideraremos en ese certificado las actuaciones de la línea 1. Una vez que hemos justificado por separado cada una de las líneas, tendremos una situación final donde aquí ya sí que englobamos todas las actuaciones, tanto la de la línea 1 como la de la línea 2, y se elaborará un certificado de eficiencia energética final. Aquí sí ya se considera todo lo que se ha hecho en el edificio y se registra, lógicamente, una vez se ejecuta la obra. Este sería un poco el esquema, espero que os quede claro porque yo ya no sé cómo explicarlo, de este tema de las actuaciones integradas, ¿vale? En resumen, para una solicitud de actuación integrada hay que elaborar un certificado de eficiencia energética inicial, que se registra, un certificado de eficiencia energética independiente para cada línea o sublínea que forme parte de la actuación integrada
y que solo considera las actuaciones de esa sublínea o sublínea, y un certificado de eficiencia energética final que se registrará una vez terminadas las obras. Y otro ejemplito, y ya termino. Un ejemplo de cómo se calcula el tema este del 20% de mejora de la ayuda para edificios en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación. Es un ejemplo, las cantidades no son simplemente, bueno, orientativas. Se trataría, imaginar, de una actuación de rehabilitación integral en una localidad, una línea 3, en una localidad con riesgo de despoblación. Se consigue una reducción del consumo de energía primaria no renovable del 63% y el presupuesto de actuaciones subvencionables es de 50.000 euros IVA incluido. Lógicamente se consigue esa reducción del consumo de energía primaria no renovable del 63% y además se cumplen todos los requisitos de la línea 3, ¿vale? Y supongamos que este es el presupuesto que nos ha costado nuestras obras de presupuesto de actuaciones subvencionables, 50.000 euros IVA incluido. El cálculo de ayuda concedida son el 60% de los costes subvencionables con una cuantía máxima de 33.600. El 20% que aplicamos, lo que hacemos es el 20% de la cuantía subvencionable. Es decir, con este 60% hemos obtenido 30.000 euros, 60% de 50.000, y el 20% que se le suma es el 20% de 30.000 euros. Es decir, tendríamos un total de 36.000 euros. En este caso, cuando calculamos la cuantía máxima, el 20% que se le añade es el 20% de la cuantía máxima, con lo cual obtendríamos 40.320 y para este ejemplo, recordad que es un ejemplo, son cantidades, digamos, establecidas para este ejemplo concreto, pues en este caso la ayuda obtenida es la menor de ambas, es decir, hemos obtenido 36.000 euros por un lado, 40.000 euros, 40.320 por otro, la menor de ambas cuantías es la que se obtiene, ¿vale? Simplemente para recordar cómo se aplica ese 20%. Y termino con las diferentes líneas y la descripción de todas ellas. Esto es un resumen, es todo lo que os he contado a lo largo de todo este rato. Viene lo más resumido que hemos podido, ¿vale? Para verlo un poco de un vistazo, tanto el cuadro resumen de la línea 1 y 2 con sus cuantías, como un cuadro resumen de la línea 3, sus requisitos y las diferentes cuantías bueno, y detalles de cada una de las líneas, ¿vale? Paso a Juan para que, bueno, os cuente algunas cosas del tema de la ventilación y vamos terminando con la... Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, vamos a hacer algunos comentarios sobre, bueno, algunos aspectos. Miraremos después el tema de vulnerabilidad y ahora mismo con el tema de la ventilación, para que quede un poquito más claro estos conceptos. Con el tema de la ventilación, uno de los requisitos que solicitaban en la línea 3 era que había que conseguir un índice de recuperación del calor del 70%. Ese índice del 70%, es decir, que el sistema de ventilación tiene que ser capaz de recuperar al menos el 70% del calor del aire extraído para calentar el entrante, eso se consigue con equipos de ventilación mecánica, ¿vale? No vale con abrir las ventanas, sino tiene que ser con equipos de ventilación mecánica. Estos equipos lo que hacen es que el sistema extrae el aire caliente y viciado del interior de la vivienda, que contienen impurezas, CO2, humedad y otros contaminantes, y el calor del aire extraído se transfiere al aire fresco entrante en invierno, calentándolo antes de que entre en la vivienda. Y luego en verano, pues el proceso se invierte. El aire fresco se enfría, cediendo calor al aire viciado, que es el que se extrae. Y finalmente, pues el aire ya tratado es expulsado al exterior, mientras que el aire fresco se distribuye por las estancias del edificio. En cuanto a los sistemas de ventilación, y sobre todo a la hora de justificarlo para el tema de la ayuda, existen dos sistemas, que es el centralizado y el descentralizado. Bueno, como su propio nombre indica, en la ventilación centralizada lo que se hace es que se instala un único punto, un único equipo de ventilación, que puede ser bueno, en un edificio unifamiliar, una vivienda unifamiliar, pues está claro, es un único equipo que va a realizar su función en toda la vivienda. Y en un edificio plurifamiliar, pues puede ser un equipo centralizado para todo el edificio o bien distribuido por plantas o por viviendas. Estos equipos de ventilación se suelen colocar normalmente en los falsos techos o en alguna sala técnica, y todo el tema de la ventilación se realiza a través de conductos que se distribuyen por todas las viviendas, y luego, bueno, pues para garantizar la correcta ventilación, pues se utilizan rejillas de entrada y de salida del aire.
Y los sistemas descentralizados, la ventilación descentralizada, pues como su nombre indica, pues se utilizan unidades individuales. Es decir, se utilizan unidades que van colocadas en cada estancia. Es decir, no es una unidad centralizada para toda la vivienda, sino que se colocan pequeñas unidades en cada una de las estancias en este caso, de nuestra vivienda. Y cada uno de estos equipos operan de forma autónoma. Es decir, no hay conductos que repartan en el aire digamos, estos equipos están colocados en la fachada o en algún tipo de abertura y ahí es donde se extrae el aire. Vamos, se extrae el aire viciado y se introduce el aire fresco del exterior. En este sistema, bueno, en todos, pero en lo que hay que siempre tener en cuenta para la hora de justificar el tema de la ventilación es que estos equipos, tanto el centralizado como el descentralizado, el que está colocado de forma autónoma, tienen que cumplir con ese 70% de índice de recuperado de calor, ¿vale? Es una característica técnica de ese equipo y eso bueno, vienen las fichas técnicas, pero hay que justificarlo tanto si se hace de manera centralizada como descentralizada. Y en la descentralizada, además, ese índice lo tiene que cumplir en cada una de las estancias. Luego vamos a hablar un poco de los costes subvencionables, que no lo hemos comentado todavía cuáles son y cuáles no son. En principio, vamos a ver, los costes subvencionables son todas aquellas, lo que es la propia obra vinculada directamente a la actuación de eficiencia energética. Eso siempre en lo que es la actuación, digamos, subvencionable más importante. Además de eso, se subvencionan los costes de la redacción de proyectos, direcciones de obra, coordinador de seguridad y salud y los informes técnicos y certificados. Estos honorarios, que al final son honorarios lo que se están subvencionando, tienen unos límites subvencionables que en el caso de la elaboración del proyecto, pues estarían en las viviendas unifamiliares y bueno, y por los familiares de menos de 20 viviendas, de 4.000 euros más 700 euros por vivienda. Y en el caso de viviendas plurifamiliares de más de 20 viviendas, pues serían 12.000 euros más 300 euros por vivienda. Si estamos hablando de la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, pues aquí lo que se subvenciona como límite, y siempre estamos hablando del límite, no el coste real que se subvenciona, sino que es el tope máximo, sería el 80% del coste del proyecto, ¿vale? Y a la hora de los honorarios por la elaboración de informes y certificados, el límite máximo que se subvencionaría sería el 15% del coste del proyecto. Otros costes subvencionables, pues sería, aparte del IVA, que como hemos comentado anteriormente, el IVA siempre se incorpora dentro de son los costes subvencionables. Luego son los gastos derivados de la tramitación administrativa. Es decir, si en este caso una tercera persona, fuera de lo que es el beneficiario de la ayuda, se le encarga la tramitación de esta actuación, pues, y esta persona cobra por este gasto, por esta tramitación, y decir, por lo tanto hay unos gastos adicionales, pues estos gastos también se subvencionarían y el límite máximo sería un 7% del coste subvencionable. En este caso hay que diferenciar este coste, que es siempre el coste subvencionable, con respecto a los costes anteriormente mencionados de los honorarios, que era sobre el proyecto. Y luego, en cuanto a costes no subvencionables, pues estarían todo lo que es serían las licencias, las tasas y cualquier otro impuesto o tributo, exceptuando el IVA, que hemos comentado que sí se subvenciona. Luego tampoco se subvenciona generadores térmicos que tengan combustible de origen fósil. En este caso, pues, podríamos englobar las calderas de gas natural, las calderas de gasoil, pero bueno, evidentemente es difícil de implementar estos equipos en una actuación de este tipo de ayudas sobre todo por el rendimiento, ¿vale? Pero en el caso de las calderas de gas natural, en este caso no se subvencionaría la inversión. Y por último, incremento de superficie o volumen. Es decir, lo que es la actuación subvencionable es siempre sobre la superficie o el volumen de la situación inicial de ese edificio o esa vivienda. Estamos hablando de viviendas unifamiliares. En el momento en el que haya un incremento de superficie o volumen, ese incremento quedaría, digamos, fuera de lo que es la actuación subvencionable. Y si en nuestro proyecto de actuación incluyera este apartado, porque se aumenta, debería quedar, digamos, en un capítulo aparte de actuaciones no subvencionables. ¿Vale? No se puede meter en la actuación subvencionable. Vamos a ver un poco el tema de la vulnerabilidad económica, que como hemos comentado anteriormente, se pueden pedir ayudas adicionales por vulnerabilidad y además estas ayudas adicionales se podían, digamos, solicitar
o bien por la línea uno o bien por la línea 3. La línea 2 no, en principio no contemplaba este tipo de ayuda adicional. El tema de ayuda por vulnerabilidad siempre se puede solicitar siempre y cuando pues, no superemos ciertos ingresos que son el IPREM, que es un índice que está publicado y ahora mismo pues, está publicado para, bueno, para el año 2023, 2024 y 2025, que está establecido en 8.400 euros al año. ¿Vale? Esta ayuda adicional tiene digamos, horquillas, tiene varios escalones que van en función de nuestro grado del grado de vulnerabilidad que tenga esa, digamos, esa familia que reside en la vivienda. Si inicialmente, si no hay, solamente son las personas y no hay ningún tipo de menor, ni menores, ni menores, ni personas con discapacidad, sería dos veces el IPREM, es decir, serían 16.800 euros al año de ingresos brutos. Y si ya vamos incrementando en el que existen menores o personas con un grado de discapacidad superior al 33%, si es una persona serían 2,5 veces, si son dos personas menores o personas con discapacidad 2,7 veces, o si son tres o más menores o con personas con discapacidad sería tres veces el IPREM. Es importante establecer, digamos, en el tema de la vulnerabilidad, para conseguir poder solicitar esta ayuda adicional por vulnerabilidad, es necesario estar empadronado en esa vivienda. Si es una vivienda unifamiliar, pues las personas que están empadronadas ahí, y si se va a hacer una actuación sobre un edificio plurifamiliar, pues las personas que convivan bueno, que vivan en esa vivienda, que se suponga que tienen ese grado de vulnerabilidad, deben estar todas empadronadas. Y es importante también recalcar el tema del empadronamiento, es decir, porque aquí lo que se mira es las personas que conforman la unidad de convivencia de esa vivienda. Y la unidad de convivencia de esa vivienda son todas las personas que están empadronadas ahí, independientemente del grado de parentesco. Es decir, si en esa vivienda están empadronadas cuatro personas, independientemente de que haya o no haya grado de parentesco, eso se considera como unidad de convivencia y es lo que se valora a la hora de los ingresos que hay en esa unidad de convivencia. ¿Vale? Entonces, no tiene por qué ser familias de padres e hijos o abuelos, sino que toda persona, independientemente del grado de parentesco, que convivan en esa vivienda. Entonces, bueno, cuando se solicita la ayuda es necesario aportar, aparte del empadronamiento, de esa unidad de convivencia de la vivienda, pues seguramente pues todavía no está, como no está publicada la resolución, no se sabe la documentación, pero será necesario aportar las declaraciones de renta de esas personas. Otra característica que tienen estas ayudas es el tema del pago anticipado, en el que se puede solicitar hasta un 25% de la cuantía de la ayuda. Este anticipo hay que presentarlo siempre en el momento de realizar la solicitud. No se puede solicitar una vez realizada la solicitud de la ayuda. Siempre tiene que ser en el mismo momento. Y esos anticipos pues, serán objeto de garantía, se deben destinar a cubrir los gastos subvencionables y además hay que justificarlos de manera adecuada. Y además, bueno, pues para que nos puedan dar ese anticipo, pues hay que estar siempre al corriente de pago de las obligaciones de reembolso de cualquier otro anticipo que se hayan podido solicitar anteriormente para otras ayudas. En cuanto a la compatibilidad de las subvenciones, pues en principio hemos comentado que en el tema al poder existir ayudas, vamos, ayudas integradas, pues son compatibles todas las ayudas de la línea uno con cualquiera de las diferentes líneas de la línea 2. También son compatibles entre ellas las actuaciones dentro de la misma línea 2. Y la línea 3 es la que es incompatible con cualquiera de las ayudas, vamos, de cualquiera de las líneas, tanto de la uno como de la 2. Por tanto, la línea 3 siempre va a ir de forma independiente y no se va a poder solicitar de una manera, digamos, integrada con las otras dos. Y también, además, pues estas ayudas son incompatibles con cualquier otra ayuda de mejora de eficiencia energética que en el que se esté solicitando por la misma actuación y que estén subvencionadas por ayudas financiadas de los fondos europeos. En cuanto a la tramitación de las solicitudes, siempre se dirigirán a la Dirección General competente y obligatoriamente de manera electrónica, es decir, a través de la plataforma que habilitará la Junta en su momento cuando salga la convocatoria de las ayudas. Si van a solicitar ayudas por varias líneas o sublíneas, siempre se realizan conjuntamente y dentro de la misma solicitud.
Todas las resoluciones y notificaciones que realiza la Junta siempre van a ser por medios electrónicos y, bueno, si en algún momento determinado alguien presenta la ayuda de una manera distinta al previsto, es decir, de manera telemática, pues se le va a requerir para que lo presente de una manera correcta. En este caso, pues como os comentaba antes, telemáticamente. Bueno, comentar también que se está preparando una herramienta de ayuda para poder gestionar toda esta documentación, en el cual, pues bueno, cuando ya salga lo podréis ver. Además, se hará alguna jornada también para explicar el funcionamiento de esta herramienta, en el que, aprovechando los XMLs que se generan de todos los certificados energéticos, se introducen dentro de esta herramienta y ya nos salen rellenos automáticamente muchos de los parámetros que vamos a necesitar. Y además de eso, pues bueno, con datos adicionales que nosotros vayamos rellenando de manera, digamos, individual, pues bueno, incluso se podrán generar los anexos para luego posteriormente subirlos a la plataforma para solicitar la ayuda. Pero esta herramienta, bueno, todavía no ha salido, saldrá también de manera próximamente y, bueno, será también una jornada para explicarla. Luego, bueno, en cuanto a los criterios de concesión, pues, pues siempre al régimen simplificado de concurrencia hasta agotamiento de crédito y siempre se va a considerar como fecha y hora de presentación de solicitud, bueno, pues el momento en el que se presenta, siempre y cuando la documentación que se presente esté completa y correcta. Entonces, en el caso de que nosotros presentemos la documentación de manera incompleta, o bueno, no está correcta y es necesario algún tipo de requerimiento, pues hasta que no se usan ese requerimiento que nos han hecho, pues no se podrá, no se, digamos, establecerá la fecha y hora como fecha de prelación, ¿vale? No es en el momento en el que presentamos la solicitud, sino en el momento en el que está la documentación completa, ¿vale? Y si es necesario un requerimiento previo, pues hasta que no se ha resuelto satisfactoriamente ese requerimiento, pues no se considera como fecha de prelación temporal para establecer, digamos, el orden a la hora de revisar y de obtener la ayuda. Bueno, también decir, bueno, como se ha comentado anteriormente, bueno, que se va a presentar una ayuda, una herramienta para simplificar esta gestión, en el que, bueno, como he dicho antes, partiendo de los XMLs, de los distintos certificados energéticos, se rellenarán muchos de los campos necesarios para luego sacar los anexos correspondientes, ¿vale? En el cual solamente serán necesarios para firmar y subirlos a la plataforma, ¿vale? Como os he comentado, esta herramienta pues estará lista de forma próxima y, bueno, se hará una jornada informativa al respecto. Y, bueno, en principio esto sería todo. Esto sería un poco el funcionamiento, las bases de estos fondos, de estas ayudas que van a salir, ya os digo, de manera inminente, pero sin tener todavía la fecha. Y, bueno, aunque es un poquito complicado, como se ha podido ver, sobre todo en el apartado que ha expuesto mi compañero Miguel Ángel, pero bueno, en este sentido, como se van a publicar ayudas y herramientas para poder resolver y poder ayudarnos en la tramitación de estas ayudas, pues bueno, esperemos que al final, pues bueno, nos sirva para poder presentar la mayor número de solicitudes posibles. A partir de ahora, como comentamos, pues bueno, si tenéis alguna consulta, se abrirán los micrófonos o incluso el chat. No sé si habéis hecho algún tipo de consulta a través del chat. Y, bueno, pues intentaremos resolveros eh, cualquier consulta que podáis tener. Si tenéis alguna consulta, Sí, pues sí, adelante. un detallito. Nada, una cosa es que la tenemos prácticamente recién salida. Se ha preparado un documento de apoyo para la justificación del tema de la ventilación. El tema de la ventilación con recuperación de calor, etcétera. Tenemos un documento, me parece que lo han subido o se está subiendo a la página de la Oficina de Rehabilitación, en el apartado de agentes gestores, documentos de apoyo. Es un documento, digamos, de cómo justificar todo este tema del requisito de la ventilación, 70%, etcétera, ¿vale? Un documento, digamos, orientativo y de apoyo para justificar esto, ¿vale? Que se nos había quedado ahí un poco. Y, bueno, pues vamos a ver un poco el chat, si te parece. Ujú. A ver.
No sé si hemos abierto los micrófonos o no. Vamos a ver. Tenemos... Vamos a ver, tenemos varios ejemplos en que es posible que... Estoy mirando el chat, algunas dudas que habéis planteado. Creo que algunas han sido respondidas por nuestros compañeros de la oficina bueno, y si no, pues intentamos responderlas ahora o pasamos la consulta a Fomento si vemos que es algo que no tenemos claro. Tenemos varios ejemplos en que es posible que la cubierta se instale 1 kilovatio vivienda. Caben en el último edificio que tenemos 32 paneles y necesitamos 56 para tener 1 kilovatio por vivienda. Bueno, en este caso no sé exactamente a qué se refiere, que supongo que no llega a superficie para cumplir con el requisito. En este caso, hombre, si no se cumple el requisito mínimo de 1 kilovatio pico por vivienda, entiendo que no se puede solicitar este apartado. Ese en concreto, Perdona, Miguel sí, Ángel, perdonad que os interrumpa. sí, Lo primero, ya están abiertos los micrófonos a todo el que quiera intervenir. vale. Y luego, en ese caso, ese requisito es de actuación Es integrada. la estación integrada, eso iba a decir, eso iba a decir. Entonces, sí que se podría solicitar, lo que pasa es que no se va a tener en cuenta actuación integrada, cuidado, ni para la línea 2.3 ni para la 1. No se tendría Claro. actuación integrada en cuenta para ninguna de las dos líneas, ¿vale? Vale. Vale, pues este 20% adicional en zonas despobladas se suma tanto a la cuantía como al porcentaje. Claro, se suma, en realidad el 20%, con el ejemplo sí que os he explicado. ¿Sí? Bueno, voy a ir respondiendo a estas preguntas que se planteaban en el chat y luego, si queréis, planteamos alguna duda más. El tema del 20% adicional en zonas despobladas se calcula sumándole a la cuantía. Hay dos formas de sacar la cuantía. Hay una cuantía máxima y una cuantía que va por porcentaje de gasto subvencionable. Hay que sacar ambos valores, es decir, la cuantía máxima son pues la que sea, y el porcentaje nos dará también una cantidad de euros. A esas dos cantidades se le aplica el 20%, es decir, se multiplica por 1,2, por decirlo así, y nos quedaremos con la menor de las dos. Es decir, al final, de las dos cantidades que se obtienen, siempre nos quedamos con la menor de ellas. En el ejemplo creo que he intentado ponerlo lo más claro posible, ¿vale? ¿Cuál es el parámetro por el que se considera si una localidad es zona de peligro de despoblación? Bueno, hay una orden, la tengo, no recuerdo dónde estaba. Se me olvidó. Tengo que ir a medir. Creo que hay un micrófono abierto por ahí. Es la orden, bueno, es una orden de la decreto 108 de 2021, ¿vale? Ahí viene las localidades que están en esta situación, ¿vale? Bueno, volvemos al tema este del 20% sobre el 60%. Yo creo que ha quedado claro. Si no, pues lo vemos otra vez el ejemplo. ¿Estas ayudas tributan a Hacienda? Sí, hemos dicho que sí. En principio no hay noticia de que no tributen. Lo del delegado mandatario adherido, la verdad, pues no te sé decir, sinceramente. Es que quería preguntar eso porque Sí. no se trata de esto, se trata de otro asunto, de una rehabilitación que he solicitado de eficiencia energética y de repente ha aparecido un señor que ha dicho que era delegado mandatario adherido de la Junta de... Vamos, me han dicho los clientes que llamaron a la Junta y que trabajaba allí y yo pregunto si sabéis algo de este tipo. ¿Por qué? Porque esta persona pues ha interferido mucho en mi labor y en mi trabajo, vamos, que me ha generado un problema importante. Y quería preguntaros si tenéis noticia de si este cargo existe, qué función tiene y qué es lo que hace. No, vamos a ver, en estas ayudas no existe esa figura, ¿vale? Del tema del delegado mandatario este que comentas. Lo que sí es que hay otra convocatoria de ayudas que, bueno, no nos llevamos nosotros, pero son ayudas a la rehabilitación en poblaciones del Reto D, que también está publicado en la página web del Ministerio. Es un pre-5000, perdón. sí, un pre-5000. No es el pre-5000. Son ayudas de la rehabilitación en poblaciones que pertenecen al reto, al decreto que ha comentado mi compañero. Y ahí sí existe. Lo que pasa es que esas ayudas nosotros no las tenemos, no las llevamos, y ahí sí existe esa figura. Entonces, a lo mejor es por eso por lo que lo comentas, lo del delegado ese de la Junta.
Pero en estas ayudas no, en estas ayudas no existe esa figura. Entonces, lo que yo no sé es por qué se ha ido directamente allí, a lo mejor por algún tipo de solitud que hayas hecho de ese tipo de ayuda. Pero como te he comentado, en estos ayudas de los fondos FEDER esa figura no está, ¿vale? Pero sí que existe en esas otras que son ayudas al reto que son ayudas diferentes a estas, solamente en poblaciones que pertenecen bueno, lo que hay publicado son para poblaciones de Cuenca y Guadalajara, aunque el reto son para el resto del resto de provincias, pero la convocatoria que ha salido para esas dos. Y ahí sí que... pero son ayudas a la rehabilitación para viviendas, para paliar el despoblamiento y creo que están destinadas al Sí, alquiler. Entonces, por eso te digo que no tiene nada que ver con estas, pero no, esa sí, figura eso que ya lo comentas sé. es por aquellas, Ya lo sé, no pero por estas. solamente una pregunta más. Sí. Aprovecho la ocasión. Este señor ha incluido él en la solicitud de ayuda un presupuesto para realizar la obra. La pregunta concreta es, ¿un delegado mandatario adherido que esté reconocido en algún plan de rehabilitación puede intervenir él como empresa para hacer la rehabilitación que yo he solicitado? Es la Es que, pregunta que como tengo. te comentamos, no sabemos ese tipo de ayudas cómo funcionan realmente. Entonces, no te podemos ayudar en ese sentido, porque no tiene nada que ver ni con estas de los FEDER ni con las anteriores que han habido. Entonces, sinceramente, no sé si mi compañero sabe alguna cosa, pero en principio, al no tener nada que ver con este tipo de ayudas, sabemos que existe esa figura, pero no el funcionamiento porque no desconocemos esas ayudas. Entonces, lo que tienes que hacer es informarte directamente a la Junta en vivienda sobre el funcionamiento y cómo, sobre todo del funcionamiento de esa figura realmente. ¿Vale? Pero creo que si miras en la página web de vivienda, en estas ayudas, en la normativa, que viene abajo del todo, en la normativa sí vienen estas figuras y cómo se regulan, ¿eh? Ya te digo, nosotros lo desconocemos porque no son ayudas que nosotros llevamos, pero creo que ahí viene cómo se regula, para que sepas un poco el funcionamiento de este tipo de figuras. Pero yo te recomendaría que consultaras directamente a la Junta, que hablaras con ellos. ¿Vale? Gracias. Disculpad, Seguimos. una duda. Sí. Luis Alfonso Rodrigo. Lo habéis contestado, pero es por un tema de en fotovoltaica, cuando están las placas y no hay posibilidad material ni efectiva de montar estas placas. Decíais que ibais a consultar a la Junta o a Fomento. Entonces, ¿esta consulta que vais a hacer a la Junta la vais a publicar o es cuestión de que yo vuelva a llamar o llamemos para que nos digáis, oye, mira, pues en estas circunstancias sí se puede pedir la subvención, si en otra cubierta, entiendo, con la misma propiedad que el propietario que solicita la subvención, pues se puede acoger a ella, volcando la energía en la vivienda? Es decir, que cómo lo decís que vais a consultar, me parece correcto, Sí. lógicamente, pero lo vais a publicar. Perdona que he Sí. sido yo la que he contestado que lo íbamos a consultar. Si te parece, Vale. envía un correo. Si tienes un caso en concreto, que no es una pregunta general, si tienes un caso en concreto, envía un correo a info con los datos de ese caso en concreto, sobre todo distancia a la que se instalarían las placas y demás, porque Vale. sabemos que hay unos requisitos que hay que cumplir en esos casos, entonces para que te digan si cumple o no cumple o qué tendría que cumplir. ¿Vale? Vale, vale, vale. Si la pregunta no la estás haciendo por algo en concreto, envíanos un A ver, correo a es info por y te algo concreto, contestamos. pero se dan las circunstancias. En muchos casos, porque tienes una medianera que es imposible, tienes un vecino que te tapa, es decir, y muchas veces en otro tipo en las líneas, en programa 4 y tal, pues hemos echado para atrás porque en fin, no es que le hayamos asustado al propietario, pero que a veces dices, mira, es un follón, no te va y no las instala. Entonces ahora, como parece ser que sí que hay posibilidad en cuanto incluso a la deducción de Hacienda, si eres propietario también de la cubierta donde se van a instalar las placas, pues a colación de eso iba. O sea, hay un caso concreto, pero que se pueden dar más. A lo mejor a compañeros se nos puede dar en otras ocasiones. Entonces, un correo a info, ¿verdad? Sí, Sí. por favor, envíanos un correo a info y directamente te contestamos. ¿Vale? De todas Venga, formas, de haremos acuerdo. una recopilación de dudas y la colgaremos para que todos los compañeros que les surja el caso sepan la respuesta. Muchísimas gracias, muy amable.
Vale. Hay aquí otra duda que es, en el caso de ampliación, ¿cómo se justifican los certificados de eficiencia energética? ¿Cómo se consideran nuevos espacios? FGJ también plantea un poco esta duda. A nosotros desde Fomento se nos indicó que en estos casos se podría solicitar la ayuda, que habría que, lógicamente, todas las actuaciones que estén en esa ampliación, incluidas las que sean de eficiencia energética, deberían ir como costes no subvencionables, porque están en una ampliación. En cuanto al detalle de cómo se justifica técnicamente en cuanto al certificado de eficiencia energética, si hay que plantear una división adiabática o algún tipo de cómo proceder, digamos, en el tema este más técnico, a mí se me ocurre que debe ser en esa línea, pero es algo que plantearemos también a Fomento para que nos dé la línea, o sea, nos dé, digamos, la respuesta exacta de cómo plantear estas situaciones, ¿vale? Más allá de que yo os pueda decir, oye, pues plantea una división adiabática y entonces separas uno del otro. Bueno, lo plantearemos a Fomento para que nos den el visto bueno, digamos, a esa posibilidad u otra que tengan ellos contemplada. ¿Vale? En cuanto, sí, siguiente, en consecuencia, si no hay vulnerabilidad económica en la línea 3, no es necesario estar empadronado, ¿verdad? Vale, en el caso de la línea 3, sí, si no hay situaciones de la situación de, o sea, el tema del empadronamiento se solicita cuando es un requisito, digamos, se debe cumplir cuando se está en situación de vulnerabilidad económica. Si no, si tú eres propietario de la vivienda pero no estás empadronado, sí puedes pedir las ayudas, aunque no estés empadronado. Pero no solamente línea 3, en las tres líneas. Es decir, no es requisito el empadronamiento, solamente es requisito el empadronamiento en caso de vulnerabilidad. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en principio es lo que se valora, el empadronamiento cuando se va a solicitar ayuda adicional por vulnerabilidad. En general, en las tres líneas de ayudas. Bueno, aunque en la línea 2 ya hemos dicho que no existe ayuda adicional, pero vamos, el empadronamiento es solamente en el caso de vulnerabilidad. Vale, ya había respondido aquí Estefanía. Vale, dice, si el solicitante de una ayuda a fecha de solicitud de la misma solo dispone de documento acreditativo de propiedad de un contrato de arras, ¿es válido? Yo entiendo que eso no es válido, porque al final todavía no eres propietario. Al final hace falta una escritura, una nota simple, donde aparece claramente que tú eres el propietario de la vivienda. Si no, contrato de arras, pues a lo mejor no llega a buen puerto por cualquier caso y por cualquier motivo, y entonces no tendríamos esa titularidad. Los límites establecidos para honorarios técnicos del proyecto, certificados, informes y tramitación de ayuda se tienen en cuenta en el límite general de cuantía máxima de ayuda por vivienda o van por separado. No, estos irían digamos, en el total de los costes. Es decir, al final tú tienes un total de costes subvencionables que va a incluir costes de obra, de los materiales, de las instalaciones, etcétera, etcétera, y costes de honorarios. La suma de todos ellos son los costes subvencionables con los cuales se obtiene la cuantía de la ayuda. Lo que pasa es que sí que en el caso de honorarios sí que se va a comprobar que no superen esas cuantías. Si superan esas cuantías, pues al total de los costes se le restará la parte que se pasa de las cuantías máximas. De las cuantías máximas me refiero de los honorarios, ¿vale? Que tanta cuantía y tanto porcentaje al final es un poco farragoso de explicar, pero vamos, creo que ha quedado claro. Bueno, aquí había un par de preguntas más sobre el HS, etcétera, que ha respondido. Periodo de presentación de solicitudes es un poco corto, ¿se prevé que se pueda prorrogar? Pues no está previsto que se prorrogue. No se sabe, ya cuando salga la convocatoria ya por parte de la Junta ya se verá. En principio no. De momento no está previsto que se prolongue. La ayuda vulnerable se solicita de manera individual o en la misma solicitud de ayuda general. Bueno, la situación de vulnerabilidad, cuando hay varios propietarios en un bloque de viviendas, etcétera, habrá que distinguir entre los que están en situación de vulnerabilidad y los que no están en situación de vulnerabilidad. ¿Vale? Cuando se hace la solicitud se ponen los datos de todos los propietarios y cuando se ponen esos datos, pues lógicamente, si alguno está en situación de vulnerabilidad, se especifica. ¿Esta charla se puede obtener para revisarla en diferido o documento para revisar? Sí, creo que la intención es que os enviemos un PDF con la ponencia y no sé si elaboraremos algún tipo de documento de dudas o algo así, ya no sé exactamente cómo lo vamos a hacer. Línea 3 se refiere a rehabilitación integral. ¿Podría tramitarse por esta línea cumpliendo requisitos, actuando solo en envolventes, sin tocar equipos
de producción térmica, dotando, eso sí, de la ventilación exigida. En principio sí, es decir, esta actuación de la línea 3 te pide el sistema de ventilación, que ese sí que hay que ponerlo con el recuperador de calor, y luego te pide una reducción de consumo de energía primaria y una envolvente mejorada, que la tienes que justificar o con la letra de la demanda o con los valores de transmitancia térmica. Si tú consigues cumplir todos los requisitos sin poner ningún tipo de instalación térmica, pues adelante con ello, ¿no? En principio no hay ningún problema. ¿Vale? ¿Se tiene idea de cuándo puede abrirse la convocatoria? Pues esto está en capilla, esto está ya muy, muy próximo, ¿vale? Próximas, no sé, próximas semanas. Prácticamente seguro en el mes de julio y en breve, ¿vale? Esto no sé qué es un arquitecto ingeniero, bueno, gracias a la publicidad o así, no sé. Para vivienda unifamiliar en la que no hay situación de vulnerabilidad, debe ser la vivienda habitual de la solicitante. En principio, la vivienda habitual es cuando estás empadronado. Si no se te pide el tema de empadronamiento, no tienes por qué ser, bueno, o sea, puedes estar viviendo allí y no estar empadronado, pero bueno, lo importante es que seas el propietario de la vivienda, ¿vale? Si no estás en situación de vulnerabilidad. ¿Son compatibles los CAEs en el tanto por ciento que no subvenciona FEDER? Por ejemplo, si FEDER subvenciona el 80% de las subvencionables, ¿podríamos pedir el 20% en CAEs? Pues aquí no sabría decirte ahora mismo esta duda. No sé si No, la verdad es que lo conozco, eso tenemos que hacer la consulta en todo caso. tendríamos que pasar A esta ver, consulta a Fomento, o perdona, quizá Estefanía nos puede echar una mano. es que el tema de los CAER no va por el porcentaje de ayuda ni nada de eso. Entonces, eso, luego claro que se pueden solicitar los CAES, pero eso tiene que haber un cálculo que se haga en función de la intervención y ese ahorro energético, los propietarios de las viviendas lo pueden vender, que se vende en forma de CAES. Claro, es que es Pero es una que es venta de una CAES, cosa no es una completamente ayuda. Claro, diferente, claro, los que CAES sí que es compatible, claro. sería compatible, efectivamente. Los CAES es algo que tú vendes a un comprador de CAES. No es una ayuda que te llega, digamos, una subvención o algo así, sino simplemente es una compraventa de ese producto, de ese CAE. Entonces, tú puedes pedir tu ayuda y en función de lo que has conseguido, de las mejoras que has conseguido, pues tú vendes los CAEs conseguidos a un comprador que puedas tener. Entiendo que es compatible, vamos, no habría problema. No caben el 1%, por vivienda en casi ningún edificio de los que tenemos, en los que ponemos línea 1, aerotermia y fotovoltaica. No caben. Pues no sé qué decirte. La verdad que el requisito está establecido así y entiendo que no hay flexibilidad en este aspecto, ¿vale? Con lo cual, si por lo que sea, pues no tienes espacio, no cabe, no lo puedes poner, pues entiendo que no se podrá optar a esa línea 2.3, ¿vale? Sí se Vale, puede optar dice, a la 2.3, pero no se tendría en cuenta la actuación integrada, que es para lo bueno, que se sí, claro, en pide el caso de actuación integrada, que kilovatio es por cuando se vivienda. pide, claro, en el caso de actuación integrada, que es cuando se pide kilovatio pico por vivienda, correcto. Si haces la actuación solamente de la línea 2.3, entonces en ese caso sí, porque no te están pidiendo este kilovatio pico, ¿vale? El kilovatio pico es por la actuación integrada. Entiendo que los honorarios van aparte de la ayuda concedida, es decir, si por ejemplo en una vivienda unifamiliar puede optar a 37.000 euros, entiendo que los honorarios serían una ayuda adicional. No. Entiendo que si como técnico hago la labor global de la solicitud, puedo cobrar por dirección de obra, coordinación de seguridad de salud y también por la gestión de las ayudas. ¿Es correcto? La ayuda percibida cuenta como incremento patrimonial en la renta. Bueno, en principio, como técnico, tú puedes hacer efectivamente el proyecto, la dirección de obra, la coordinación de seguridad de salud y la gestión de las ayudas. Puedes cobrar lo que estimes oportuno. Lo que pasa es que en las cuantías de costes subvencionables, no puedes, los honorarios que estén por encima de esos máximos que se han establecido no se pueden incluir en esos costes subvencionables. Y se obtiene un coste subvencionable total que incluye los honorarios y las obras y los costes de obra, de materiales, etcétera, se incluye todo y con eso se obtiene la cuantía de la ayuda. ¿Vale? Pero en cuanto a honorarios, todo lo que esté por encima de esos límites máximos no se puede incluir en coste subvencionable.
¿Y la ayuda percibida cuenta como incremento patrimonial en renta? Sí. En principio lo que nos han dicho es que sí que cuenta como incremento patrimonial y por tanto pues tributará como tal. Creo que no se han analizado los paneles que caben en los edificios. En general, pues caben muy pocos. Bueno, desconozco exactamente cómo han analizado el tema este de los paneles, pero los requisitos son los que son para la actuación integrada y siempre se puede pedir la 2.3 por separado como línea única, digamos. Vamos a ver, en obras como las que vamos a trabajar es complicado eliminar los puentes térmicos, por lo que es complicado cumplir y justificar HE0 y HE1. ¿Es obligatorio aportar certificado de eficiencia energética justificando el cumplimiento del HE0 y HE1? Vamos a ver, el cumplimiento del código técnico hay que hacerlo. Sí que es cierto y conviene mirarlo que el código técnico para casos de rehabilitación contempla unas medidas de flexibilidad que a veces permiten llegar a unos, digamos, a unas mejoras razonables y no llegar a cumplir determinados parámetros como H0 o H1, pues porque digamos que a lo mejor los costes serían excesivos o por encima de una. Bueno, digamos que hay unos parámetros de flexibilidad que conviene ver en ese código técnico, ¿vale? Y quizá por ahí es por donde casos como estos que comentas, que son muy difíciles de cumplir, digamos, entrando dentro de esos criterios de flexibilidad, podemos cumplirlos, ¿vale? Es un poco, digamos, la ventana de oportunidad que tenemos a la hora de cumplir estos requisitos. Pero el código técnico, lógicamente, hay que cumplirlo, ¿vale? En los edificios en altura hay poca cubierta y hay que ponerlo al sur. Es lo que hemos comentado del tema de los paneles. Para conseguir anticipo es necesario tener un aval bancario. En principio no. Bueno, piden un aval por el importe de la cuantía, como hemos comentado anteriormente. Entonces, ese aval, pues seguramente sea bancario. No establece nada. Pero vamos, sí piden, si lo miramos a continuación, lo que estuvimos viendo, sí pedían una garantía por el mismo importe del anticipo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, a ver si Sí, pago vamos a anticipado, ponerlo. los anticipos son objeto de garantía por el importe del anticipo. Vale, Es muy probable que pidan un aval bancario, claro. Entonces sí. en este caso sí. Vale. ¿Alguna incompatibilidad familia? No sé a qué te refieres exactamente, incompatibilidad familia. Em, Si te refieres al tema de lo que hemos comentado antes de la unidad familiar o para el tema de la vulnerabilidad y el empadronamiento, no se establece el grado de parentesco, o sea que da igual que sea familia o no sea familia. Si estás empadronado en esa vivienda, se va a valorar para el tema de la vulnerabilidad, ¿vale? Y esa persona puede ser un amigo o un hijo, un nieto o yo qué sé, cualquier otra persona incluso que esté empadronada y que ya no viva allí. Eso hay que tenerlo muy presente porque se va a mirar lo que esté empadronado, las personas que estén empadronadas en esa vivienda. Entonces, esa unidad de convivencia no, digamos, no discrimina en tema de parentesco. Entonces, por eso hay que tener muy presente y tener mucho cuidado, sobre todo en vivienda de alquiler, quién está empadronado o no allí. Entonces, da igual, no hay ningún tipo no se establece el grado de parentesco, ¿vale? Si te refieres un poco a la pregunta. Vale, seguimos. La vivienda debe estar inscrita en el registro de la propiedad. ¿Es suficiente con que el solicitante conste como titular catastral? Vamos a ver, el solicitante debe ser propietario de la vivienda y para poder justificar que es el propietario de la vivienda tienes que tener o escrituras de la vivienda, bueno, lógicamente una nota simple del registro. Entonces, viviendas que no estén inscritas en el registro de la propiedad, pues es que no se me ocurre ahora mismo. Es difícil, hombre, si aporté las escrituras Pero debe y, haber una escritura, o sea, claro, al menos la escritura, un van a pedir la titular debe escritura. haber. Claro. O sea, alguien debe ser el dueño de la casa y debe tener los documentos. Entonces, ese solicitante, esa persona que aparece como dueño de la vivienda, pues es el que puede solicitarlo. Si aparece como titular catastral, hombre, para aparecer como titular catastral entiendo que tienes que ser el titular de la finca registral también. O debe haber ahí algún. Pero bueno, entiendo que el dato fundamental es el de escrituras o nota simple, donde aparece que eres el propietario de la vivienda. Dice Juan Carlos, en una vivienda de un gasto de 50.000 euros masiva, ¿cuál sería la ayuda máxima si es un pueblo en riesgo de despoblación?
Bueno, ahora mismo así de cabeza no te sé hacer la cuenta, vamos, serían 55.000 euros, sacar el valor, es como el ejemplo que hemos puesto antes, parecido, de hecho, antes era con 50.000 euros, pues si son 55.000 masivas, no sé exactamente cuánto da la cantidad, la idea es sacar, y no sé exactamente cuánto están mejorando el consumo de energía primaria no renovable, porque también en función de cuánto se mejora ese, te dan más o menos cantidad. Entonces hay que sacar el porcentaje de costes subvencionables que te dan, ¿vale? Que sea el 60 o el 70, en función de si el consumo de energía primaria lo mejoras en 60%, en más del 75, me parece que era, o menos, sacar ese valor y a ese valor aplicarle, multiplicarlo por 1,2. Es decir, el valor que te dé de sacar ese porcentaje lo multiplicas por 1,2, te da un valor, y la cuantía máxima la multiplicas por 1,2, te da otro valor y te quedas con el menor de ellos, ¿vale? Es así como se debe establecer, ¿vale? Eh, mm, 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 Se pueden justificar pagos a cuenta. En principio no sabemos tampoco si se pueden justificar. Vamos a ver A cuenta, si te refieres a anticipos, en principio, como hemos comentado anteriormente, toda la actuación se considera subvencionable y por tanto ser susceptible de obtener la ayuda siempre y cuando se hayan hecho con fecha posterior a la solicitud de la ayuda. Los únicos pagos y por tanto actuaciones que se permiten con fecha anterior son los honorarios de estos técnicos, tanto para la elaboración del proyecto como los informes o los certificados. Todo lo que no sean esos honorarios, que sí se permiten que tengan un pago anterior a la fecha de solicitud, todos los demás tienen que tener fecha posterior. Por lo tanto, si se han hecho pagos a cuenta, que luego posteriormente se justifican con un movimiento bancario, con justificante bancario y lleva su factura, ya sea parcial o total, pero siempre que tengan fecha posterior a la Claro. solicitud y siempre y cuando sea por la actuación que hemos comentado, no debería haber ningún problema. Siempre tienen que tener, si estamos hablando de pagos a cuenta y si te refieres a la propia actuación, a la propia obra material, tienen que tener fecha posterior. En principio, fecha posterior a la solicitud. Lo único que se permite anterior son los honorarios. Por tanto, si tú tienes justificante bancario y facturas que lo soporten, se puede, ¿vale? Pero tienes que mirar muy bien el tema de la fecha y sobre todo que sea posterior a cuando solicites la ayuda. ¿Vale? Sigo. En caso de ventilación descentralizada, habría que diferenciar cada vivienda tipo y cumplir con el requisito del 70% en cada estancia. En C3X tendríamos que crear las viviendas como una zona. Bueno, como os he comentado, tenemos un documento de apoyo para realizar estas justificaciones del tema de la ventilación, ¿vale? Lo vais a tener disponible en la página de la Oficina de Rehabilitación. Está recién, vamos, justo lo hemos terminado ahora, estamos preparando la presentación y creo que si no está disponible, pues pronto va a estar, ¿vale? Ese documento precisamente es un documento de apoyo para elaborar todo este tipo de justificaciones. En una situación de ventilación descentralizada, habría que diferenciar cada vivienda tipo y cumplir el requisito del 70% en cada estancia. Bueno, en este caso, si tú pones un recuperador para toda la vivienda, tienes que cumplir el requisito en toda la vivienda. Y claro, cada estancia tiene que tener o sea, se calculan los metros cúbicos de ventilación por estancia y hacer esos cálculos de ventilación, lógicamente, por cada estancia, digamos, habitable. El recuperador tiene que tener el 70%, pero es un dato de la propia máquina, que es el rendimiento de la propia máquina. Y en cuanto a cómo introducir estos datos en el C3X, sí que os puedo decir que hace no sé si hace un mes, hace unas semanas, hace unos meses, hicimos desde la oficina una jornada técnica, digamos, donde se explicó todo este tema del sistema de ventilación, se entró en detalle, se explicó, se dieron algunos tips de cómo introducir el dato de la ventilación en el C3X. ¿Vale? Es un curso que tenéis disponible en la zona en el área de formación de la página web de la Oficina de Rehabilitación, ¿vale? Donde os habéis metido para ver esta charla, está también ese curso. Creo que, no recuerdo ahora mismo, creo que está disponible para quien no recuerdo ahora mismo si está disponible o no, ¿vale? Pero bueno, esa información se dio en esa charla técnica y se explicaba cómo introducir todos los datos estos del C3X, ¿vale? Ahora, la verdad es que sería largo explicar y no recuerdo para ser exactos, ¿vale? Si es compatible, bueno, no sé exactamente a qué se refiere, los CAE no tienen nada que ver con las ayudas, vale. Levatio. ¿Es compatible con Pre 5000?
anterior, si no se ha notificado nada de un pre-5000, se puede solicitar este también y si no son compatibles, elegir uno. Gracias. Bueno, No, vamos a ver, el Pre-5000, lo que dice la norma es que es incompatible con cualquier otra actuación, bueno, cualquier otra ayuda por la misma actuación y que provengan de fondos europeos. El Pre-5000 también proviene de fondos europeos, por lo tanto serían incompatibles si estamos pidiendo la ayuda por los mismos conceptos. El hecho de que digas si no lo notificas, o si no, ellos lo van a saber, porque al final cuando se introduce en la solicitud, se introduce en la referencia catastral, ya enseguida se cruzan datos y se ve si se han solicitado ayudas por otras líneas, ya sea por las líneas 3, 4, las 5 que ha habido, el pre-5000, el pre. Entonces, en principio se va a saber y ellos van a saber si te has solicitado ayudas por otras convocatorias diferentes y ya ahí se va a establecer la compatibilidad o no. Pero en principio, al ser ayudas también de los fondos europeos, pues en principio no es compatible si estamos pidiendo por el mismo concepto, ¿vale? vale. Pero sí que podría, si no, lo que se refiere dice que no le han notificado todavía nada del Pre-5000. Que no han Entonces sí que notificado. podría solicitar y Bueno, luego claro. elegir. Bueno, Sí, claro, efectivamente. En este caso, ella puede solicitar y Claro. luego optar por la que te notifiquen antes o Eso es. la que más te interese. Pero Claro, sí, es verdad, sí, efectivamente, si no te han notificado tú puedes pedirlo, lo único que pasa es que tarde o temprano en un momento determinado tienes que renunciar a una de las dos, que tú ya tienes que ver Claro. cuál te compensa más, cuál te conviene, pero tienes que renunciar al final a una de ellas, ¿vale? Pero sí, si no te han notificado, puedes, sí, efectivamente puedes pedirlas. Vale, bueno, siguen aquí a cuenta de los CAES, lo único que no van a poder recibir más del 100% en CAES. Es decir, si reciben el 80% por FEDER, en CAES solo podrán recibir el 20% restante. Los CAES se limitan siempre y cuando se pida otra ayuda. Es que los CAES no es una ayuda en sí, los CAES es como una transacción de un ahorro energético que tú consigues con una obra que realizas. Pues hay una empresa que te compra esos ahorros y te los paga, pero no es una ayuda del Estado que te viene, con lo cual, en principio, habría compatibilidad. Yo entiendo que no hay problemas. ¿Vale? ¿Tienes alguna información sobre el presupuesto disponible para esta convocatoria de ayudas? No sé. Yo creo que todavía no sé, como no sé la resolución, ahí donde viene el presupuesto. No sé si Estefanía sabes algo. Pero yo creo que no. Eso sale en la convocatoria. No... Sí, por eso sale la resolución y no sale todavía, no sabemos nada de las cuantías. Vale. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Para esta convocatoria habrá algún número de teléfono de contacto o va a continuar siendo el correo de info.pre como única vía. No, bueno, estas ayudas no son pre, es decir, el teléfono de contacto de la oficina de rehabilitación de cualquiera de las provincias lo tienes, que lo hemos puesto al final de la presentación. Sí, mira, ahí en la pantalla aparecen los dos teléfonos. El 967, que es la centralita del colegio para la oficina de rehabilitación de aparejadores, y el 633, que es también el teléfono, el centralita de arquitectos. Y luego el correo electrónico que tienes debajo, el info@clmrehabilitación.es. Entonces, a eso. Claro, estos son los contactos nuestros de la oficina de rehabilitación donde te podemos echar una mano y cualquier duda nos la puedes plantear. Desconozco ahora mismo si Fomento ha planteado algún correo concreto para estas ayudas o no. Creo que no. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues no. Sí, Sí, hay uno. info.ayudas@jcm.es, lo pongo en el chat. Vale. He planteado uno. Vale. ¿Qué tal el resultado de la utilización de un recuperador de calor descentralizado? ¿Cuál de los dos sistemas funciona mejor? Bueno, ahí no te podría decir cuál funciona mejor. Entiendo que depende de cada actuación, depende de cada casa, depende de cada situación concreta. Es algo que el técnico tiene que valorar y ver cuál le va mejor. Así a bote pronto, pues no te podría decir ninguna, la verdad. ¿Vale? Tenemos un edificio cuyas viviendas son grandes con 4 alturas de edificio. Cabe 1 kilovatio por vivienda, pero otros ciudadanos que están en edificios de 7 alturas con viviendas muy pequeñas no cabe 1 kilovatio por vivienda. Esto no parece muy igualitario para los ciudadanos. Bueno, es que está planteado así. Yo ahí no te puedo decir otra más. Es decir, está planteado de esta manera. Es el caso de actuación integrada, como hemos dicho antes, y en principio no existe ningún criterio de flexibilidad con respecto a este parámetro, con lo cual, pues es lo que hay. ¿Puede pedir la ayuda a un copropietario que, por ejemplo, solo tiene un 20% con la autorización de los demás? Claro.
bueno, si hay varios copropietarios y todos autorizan la solicitud, se puede solicitar la ayuda, claro, si todos están de acuerdo y todos firman el documento de autorización. Sí, además luego también si piden la ayuda, digamos, a nivel de copropietarios también, luego digamos, digamos que la ayuda que cobran va en función del coeficiente o el porcentaje que aportan. Entonces, si hay un propietario que dispone de un 20% y va, digamos, a colaborar con ese 20% también en los gastos, pues siempre y cuando sea copropietario, claro. Pues luego, pues a nivel del reparto de la ayuda va en el mismo porcentaje, ¿vale? Pero siempre, como ha dicho mi compañero, pues todos los copropietarios tienen que estar de acuerdo con el tema de realizar las obras y solicitar la ayuda, ¿vale? Y luego ya, en función de la participación en los costes, pues también en el mismo porcentaje se recibe la ayuda. Vale. ¿Hay incompatibilidad para tramitar las ayudas como técnicos a familiares o personas con algún grado de parentesco? En este caso, En principio, vamos a ver, cuando salga la resolución y salgan los anexos y salga lo que es lo que son los DACI, que son la declaración de ausencia de conflicto de intereses, ahí vendrán las incompatibilidades. Entonces ahí se podrá establecer. Ahora mismo no lo desconocemos si hay algún tipo de incompatibilidad en ese sentido. vale. Para actuaciones en edificios, ¿es necesario que todos los vecinos del bloque estén de acuerdo con la intervención? Bueno, en estos casos está la ley de división horizontal que establece los porcentajes de mayoría, digamos, que se establecen para aprobar las intervenciones. Ahora mismo no recuerdo, no los tengo aquí Creo que es mayoría en mente. simple. Me parece que es mayoría simple es para poder realizar este tipo de actuaciones por Vale. parte de la comunidad. Vale, pero en estos casos hay que tirar de esa ley de división horizontal y ver los porcentajes de mayorías necesarios para llegar a estos acuerdos, pero no es necesario un 100%. Es decir, parece que una mayoría simple Sí. para este tipo de actuaciones creo que es suficiente, ¿vale? ¿Puedes decirnos por qué la ley dice 1 kilovatio vivienda que favorece a los que tienen mucha superficie de cubierta y los que no la tienen no le dan ese derecho? Pues no te lo puedo decir. Es que la convocatoria viene con estas condiciones y no desconozco el motivo de por qué se ha puesto ese dato de 1 kilovatio pico por vivienda, etcétera. No es algo que te pueda decir el motivo exactamente, porque lo desconozco, vaya. Aquí, vale, como la compañía de Toledo nos ha hecho la cuenta. Vale. ¿Cómo llevan estas ayudas el discutido tema de las cámaras trasteros en viviendas? Este tipo de viviendas supone el 90% de las viviendas de los pueblos. ¿Vuelven a obligar a que el 70% sea uso vivienda? Como el catastro no las considera viviendas por el tema del pago del IBI, sino un subuso almacén dentro de uso principal vivienda, la Junta en el precinto obliga a modificar ese uso de trastero a vivienda para que supere el 70%. El mismo caso para viviendas unifamiliares en planta alta, local, garaje, almacén, en planta baja, etc. Vaya, este discutido tema, como dices, en principio yo creo que está bastante claro cómo se ha planteado. 50% de uso residencial sobre rasante y si hay otro uso, pues si no se llega a ese 50%, pues no se puede solicitar la ayuda. No hay otra. O sea, no tiene más. Yo entiendo que esto puede pasar en los pueblos, ¿no? Que tiene uso de cámara, de almacén, etcétera. Hay que llegar a ese 50%. Si no se llega, no se puede solicitar la ayuda. Vale. Libro del edificio no es requisito para estas ayudas. En principio no está planteado. No está planteado y no creo que se pida el libro de edificio existente. Vale, no se plantea. Si te refieres al libro de edificio existente que se pedía en el programa 3 de las convocatorias anteriores. En principio, el LEX, sí. Sí, el LEX, ese no. En principio no. La documentación a presentar saldrá también con la resolución de convocatoria. Y como no está, no sabemos la documentación exacta, pero en ningún momento se hace mención al libro del edificio. Por lo tanto, entendemos que no se va a pedir. Vale. Bueno, hay un compañero que saluda a Estefanía. Nosotros también. Y Juan Carlos vuelve a preguntar, no me aclaro, si la ayuda es del 70% de base, no el 60%. El 70% o el 60% era
Vamos a ver, esto era una línea 3, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Porque el caso que he puesto yo era un ejemplo, pero, a ver. En el caso de la línea 3, tú tienes que cumplir que mejoras el 60% el consumo de energía primaria no renovable. Y luego se establecen dos posibilidades, que mejores el consumo de energía primaria no renovable por encima del 75% o por debajo del 75%. En función de dónde estás, la cuantía se modifica, 60% o 70%. Y las cuantías máximas también se modifican. Entonces tienes que ver en qué situación de estas dos estás. Una vez que estás situado en una de estas dos, sacas la cuantía, este valor, este 70% de los costes subvencionables, sacas un valor y luego si es una zona despoblada, pues le aplicas el 20% como hemos dicho antes y te quedas con la más baja de las dos. ¿Vale? No sé si ha quedado claro. Y luego, Marcelino, respecto al garaje en planta baja de las unifamiliares de 2 plantas, línea 3, me ha parecido oír al principio que no había problema, es decir, que se puede solicitar la ayuda, ¿es así? En principio sí. Sí, porque si está en plan, vamos a ver, si el garaje se excluye las plantas, de hecho te dice que sea residencial al menos un 50%, pero excluyendo plantas bajas y plantas inferiores, es decir, los sótanos. Entonces, si ese garaje está en planta baja o o en el sótano, porque es un garaje bajo rasante, pues no se contabiliza a nivel de porcentaje de uso residencial. Dice Ángel, vamos a ver, yo entiendo que lo del uso se refiere al uso urbanístico. Un garaje o un trastero, si pertenecen a una vivienda, son de uso vivienda. Otra cosa ya es si están incluidas o no en la envolvente térmica. Bueno, igual tenemos que plantear esta duda o que desde el momento nos pasen algún tipo de criterio específico para ver si eso es uso vivienda o no es uso vivienda, en el sentido de si se considera lo que pone en catastro o se considera lo que dice Ángel que sería el uso urbanístico, ¿no? Conviene dejarlo claro. Estoy viendo que hay cierto debate y bueno, pues es algo que nos tendrán que hablar. Es que al final es un tema de criterios, más que de saber o no cómo hacerlo, es un tema de criterio. ¿Qué criterio va a usar la Junta a la hora de valorar esos garajes, esos trasteros? Entonces, ese criterio, para que no haya lugar a confusión, pues habría que lo fije la Junta. Es una duda que pasaremos a momento y esperemos que se la aclaren. En un edificio de viviendas, ¿es puesto subvencionable las carpinterías que actualmente cierran terrazas, balcones o se considera ampliación? Es muy habitual que en los edificios antiguos encontremos terrazas o tendederos cerrados de forma posterior a su construcción. Vamos a ver si la superficie que considera la vivienda ya está considerado ese cerramiento y por tanto esa superficie ya está con el cerramiento considerado, pues si tú lo único que vas a hacer va a ser cambiar ese cerramiento si es subvencionable, porque tú no vas a alterar la superficie de esa vivienda. Ahora bien, si tú tienes un balcón y dentro de tu actuación está el cerrar ese balcón, tú ahí ya, aunque a nivel de superficie real no vas a modificar, pero a nivel de superficie sí vas a aumentar la superficie, digamos, catastral de esa vivienda. Entonces ahí no se subvencionaría. ¿Vale? Entonces, digamos que lo que se tiene en cuenta como subvencionable si ya estaba cerrada previamente y ya estaba contemplado esa superficie. Si no lo estaba y tú decides cerrarlo, entonces ya hay una ampliación de superficie y no se consideraría como subvencionable. Claro. Perdonad, he recibido una llamada cuando estabais contestando a la pregunta sobre si era necesario aportar CE justificado el cumplimiento del DBH 0 o el DBH 1. ¿Lo podéis volver a comentar? Vale, el tema del código técnico es que el código técnico hay que cumplirlo en la actuación, ¿vale? Recordad que para el H0, para el H1, en casos de rehabilitación hay determinados criterios de flexibilidad que el propio código técnico establece. Entonces, hay veces que dices, bueno, es que no llego a justificar el H0, esto es imposible. Bueno, hay algunos criterios de flexibilidad que nos permiten llegar a valores razonables de mejora sin llegar a cumplir estrictamente lo establecido en el código técnico, pero siempre ateniéndose a esos criterios de flexibilidad. Entonces yo me remito a ese apartado de ámbito de aplicación del código técnico de cada documento básico para ver esos criterios de flexibilidad que a veces es un poco la llave para poder justificar esto, ¿vale? Vale. Respecto a las fechas de publicación de la convocatoria, será la segunda quincena de julio o la primera de agosto desde su publicación. Contamos 10 días hábiles hasta que se puedan registrar para estudiar los documentos y anexos. ¿Es así?
Sí, en cuanto a la fecha concreta, no la sabemos. No. No se sabe todavía. Va a ser en breve, porque estamos haciendo la jornada precisamente por eso, porque está bastante próxima. Te diría que va a ser en el mes de julio, pero no te puedo decir si va a ser el 14, el 17 o el 21. O el 10, que no sabemos. O el 10, pero por ahí cerca. Y en cuanto a estos 10 días hábiles, contamos con 10 días hábiles para que se puedan registrar para estudiar documentos. Creo que sí, desde que se aparezca la convocatoria va a haber 10 días hasta que ya se abra la convocatoria en sí, ¿vale? Para preparar documentación, ya conociendo todos los anexos que hay que preparar, etcétera, etcétera. Vale, bueno, Domiciano coincide con Ángel. El catastro habla de subusos dentro de un uso vivienda. Pensar que los testeros cobertizos de los patios siempre pasa del 50% a haber vivienda. Son trasteros en uso de vivienda. Bueno, ya te digo, sobre este tema creo que hay debate, creo que está bien planteado por todos y lo suyo es que desde Fomento nos fijen un criterio a la hora de qué uso se considera, si el que aparece en catastro o si el que sería, digamos, que podemos considerar como uso urbanístico, ¿vale? Es una duda que pasaremos y que nos responderán, pues, no puedan. Vale, igualmente catastro no asigna usos, es el ayuntamiento del plan general. Y bueno, pues aquí parece que... Sí. Vale. No sé si hay alguna duda más por chat o por micrófono. Vale, Pues yo nada, creo que lo podemos nada, podemos dejar aquí. Recordad que la convocatoria sale en breves días o pocas semanas y que tenemos una herramienta de ayuda para rellenar anexos, rellenar la propia solicitud de manera rápida, de manera más fácil. Estas ayudas tienen bastante complejidad, ya habéis visto. Entonces, con esta herramienta vamos a intentar que vaya todo más fácil que en otras convocatorias, ¿vale? Y que salga todo lo más rápido posible. Entonces, yo os emplazo a que estemos pendientes de esa publicación de la convocatoria y en breve pues os mandaremos algún email diciendo que se va a hacer esa jornada de la herramienta y ahí pues podremos entrar ya más en detalle de algunas cosas concretas, de documentación, anexos, etcétera, ¿vale? Muchas gracias a todos y nada, y nos vemos en la próxima, ¿vale? Venga, muy bien. Hasta luego. Venga, hasta luego.